discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. En la segunda carta del apóstol Pedro, es la carta que estamos estudiando bajo el eslogan: Cristo volverá, mis hermanos. Cristo volverá. Y dice así la palabra del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo para recordar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Leo en favor de mis hermanos así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén y amén. Padre, queremos darte gracias, Dios mío, en esta mañana. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, la cual es una antorcha que alumbra nuestra mente y nuestro corazón. Gracias te damos por poder reunirnos. Te ruego que por estas palabras hoy nos animes, nos consueles, nos edifiques y al mismo tiempo nos exhortes de ser así. Recibimos, Dios, estas palabras porque son palabras que traen para nosotros vida eterna. Muchas gracias, Santísimo Dios, en el nombre de Cristo Jesús y en la guía de tu Espíritu en quien hemos orado. Amén y amén. El versículo o el texto que tenemos delante de hoy, esta mañana, es el versículo 5 y 7, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 y el versículo 7. Alguien pasó por enfrente de un árbol y este árbol era frondoso y de buen follaje. Pero la característica de este árbol era que no tenía fruto. Ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 21:18 se nos dice que por la mañana, cuando volvía a la ciudad, el Señor sintió hambre y vio una higuera junto al camino y se acercó a ella pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelvas a dar fruto. Este texto que hemos leído, los versículos 5 y 7, nos hablan del fruto de una vida que crece. Todos nosotros, cual hijos de Dios, estamos llamados a dar fruto, porque las consecuencias naturales, las consecuencias según el Evangelio de estar en la vida cristiana es eso, dar fruto. Pedro nos presenta una seguidilla de frutos.
a los cuales el creyente debe responder. Estos frutos que aparecen aquí son la evidencia de la vida cristiana. Es decir, son frutos visibles, son frutos reales, son frutos que se observan, se ven en nosotros. El autor concatena de forma gradual estas virtudes, algo así como una escalera donde parte de la diligencia en cuanto a la fe y una virtud o un fruto añade el otro y añade el otro. El autor nos muestra que una virtud o un fruto es consecuencia del otro. Inicia con la fe, pero termina con el amor. Pero al mismo tiempo, todas estas virtudes que aparecen aquí se complementan a sí mismo. Estas 8 virtudes que Pedro nos presenta son como 8 ingredientes que nosotros necesitamos para madurar, para avanzar en nuestra vida como cristianos. Algo así como si tú vas a preparar una gran cena y entonces a esta cena comienzas por agua, luego a esa agua le añades sal, a esa sal le añades aceite y les añades los otros ingredientes para llegar a esta gran cena. Lo que el Señor hoy hace a través de su palabra es mostrarnos que estos frutos hay que añadirles y hay que añadirles para que nuestra vida como cristianos sea de agrado a Dios y de provecho para la iglesia. La sección anterior correspondió a la provisión de Dios. Es decir, los versículos 3 y 4 nos hablan de la provisión de Dios para nuestras vidas. Es decir, que Dios en Cristo Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para ser genuinamente cristianos. Ahora en esta sección, en estos versículos 5 y 7, del 5 al 7, se nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Yo los he puesto en 3 grandes secciones o en 3 grandes puntos de acuerdo a cómo Pedro los presenta. Vamos a mirar en primera instancia los frutos para agradar a Dios. Todos agradan a Dios. Dijimos que todos se complementan, que todos están intrínsecamente relacionados. Todos están o deben estar por parejo en la vida de los creyentes. Los primeros frutos que encontramos son los frutos para agradar a Dios. Leamos el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Estos frutos se dan en la vida de un creyente con el propósito de agradar a Dios. Agradar a Dios. El autor presenta aquí una palabra que nos llama la atención profundamente y es la palabra diligencia. Dice este versículo 5, vosotros, es decir, ustedes cristianos, nosotros la iglesia, debemos poner diligencia, prontitud. Debemos hacerlo apresuradamente, debemos hacerlo rápido. No da espera, esto no da tiempo. Vosotros, la iglesia del Señor, pongan toda diligencia. Por la misma razón que Dios nos ha dado todo para el crecimiento de nuestra vida como cristianos, por esa razón, por esa causa, todos nosotros, ustedes y yo, estamos llamados a ponerle diligencia a estos ingredientes, a este fruto de una vida que crece. Ese es el título del sermón, el fruto de una vida que crece. Por esto mismo dice añadid. Y esta palabra añadid también llama la atención porque es lo que hay que agregar.
es lo que hay que sumarle. O sea, no basta solo con tener la fe, sino que hay que añadirle estos frutos que aparecen aquí, mis hermanos. El primer fruto es la fe. Este es el elemento por el cual Dios nos ha justificado delante de Él. Es por la fe que hoy hemos venido a salvación. Fe es la virtud fundamental que da inicio a la vida de un cristiano. Fe es el elemento clave para agradar a Dios. La fe es el elemento clave para honrar a Dios, para glorificarlo. Porque la misma Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Se requiere de esta fe para peregrinar en este mundo, pero también esta misma fe es la que se aplica a cada una de las circunstancias, situaciones que nos rodean en la vida. La fe es el elemento que nos permite consumarse, porque así nos dice el autor de Hebreos, que el Señor Jesucristo es el autor y es el consumador de esta fe. Con la fe inicia nuestra vida como cristianos. Y el apóstol Pedro entonces a sus destinatarios iniciales les dice: pónganle toda diligencia y conforme a ello añadan a vuestra fe. O sea, a esa fe, la cual se nos presenta en el versículo 1 como una fe que es preciosa, como una fe que es común en todos, a esa fe que ustedes tienen, añádanle virtud. Añádanle virtud. Es decir, que esa fe debe estar acompañada de la virtud. ¿Qué es la virtud según Pedro? La virtud según Pedro es la excelencia moral. Tiene que ver con el carácter de un cristiano. Para el mundo de aquellos días, la conducta era un fin, pero el uso que le da Pedro no es así, porque la excelencia moral es algo que debe ser de continuo en la vida del creyente. La virtud o la excelencia moral es un fruto del evangelio. Aquí el término moral tiene que ver cómo el evangelio trata con el pecado. Aquí el término arete, que es el que nos habla de la virtud, trata con lo más profundo de nuestro pecado. Trata con lo más profundo que hay en nuestro ser que desagrada a Dios. ¿Por qué el evangelio rechaza el moralismo humanista? Porque el moralismo no ve el pecado como algo que ofende a Dios. El moralismo humanista no ve el pecado como algo que transgrede la ley de Dios, sino que el moralismo humanista ve el pecado como una enfermedad y lo quiere tratar a partir de terapias, a partir de sesiones que tienen que ver con lo que no puede hacer el ser humano. No ve el pecado como una enfermedad, no lo ve como una realidad pecaminosa, sino como un evento que el ser humano en sus fuerzas puede llegar a superar. Y esa es la diferencia en lo que Pedro nos quiere enseñar y lo que nos presentan las ideas humanas de este mundo. Muchos luchamos con la obediencia, con la desobediencia de nuestros hijos. Muchos luchamos con su comportamiento inapropiado. Los pastores lidiamos con la desobediencia de la membresía de la iglesia. Lidiamos con su compromiso. Miramos que no crecen, que no avanzan. Y esto es una realidad de esa excelencia moral, de esa virtud. Ahora bien, pensemos en uno de nuestros niños que se queda quieto en el culto, se queda muy quieto, está muy atento. No hay que llamarle la atención para nada, no hay que amonestarlo, pero por este comportamiento no podemos decir que tiene excelencia moral, porque puede portarse bien, puede hacer caso,
puede obedecernos, pero no necesariamente eso evidencia que sea salvo. Estaríamos hablando de un buen fariseo o una conducta farisea. Pedro no está hablando de eso. Pedro está diciendo que si a la fe hay que añadirle virtud, está diciendo que a esa fe que Dios nos ha dado, la excelencia moral es acotada por saber que el bien proviene del Evangelio y que Dios nos describe por su palabra lo que está mal, lo que está en referencia al pecado. Es por el Evangelio y la palabra del Señor que Él nos indica lo que tenemos que hacer. Pero es Dios mismo por su palabra lo que Él nos dice también qué es lo que tenemos que no hacer. Dicho de otra manera, la excelencia moral se da cuando le decimos sí a lo que Dios dice que sí, pero cuando Dios nos dice que no, es que no. La excelencia moral significa que todos trabajamos muy duro, luchamos, morimos diariamente, nos disciplinamos, tratamos con el pecado, lo mortificamos, porque también en ello somos responsables. Pero tenemos que hacerlo siempre confiando y en dependencia en Dios mismo, confiando y dependiendo todo el tiempo en Dios. Cuando el apóstol Pedro nos dice, miren, ustedes como hermanos a su fe, al inicio de la vida cristiana, añádanle la excelencia moral, significa que todo lo hacemos desde la comprensión misma que Dios hace presencia todo el tiempo en nuestra vida. Si usted sirve, debe hacerlo pensando en excelencia. Si enseña, lo debe hacer con excelencia. La enseñanza no puede ser beneficio para usted, es para quien usted enseña. Si usted ora, debe hacerlo fervientemente, no con pocas ganas. Si busca del reino de Dios, lo hará esforzándose y haciéndolo con excelencia. Si sirve en la iglesia, deberá ser comprometiéndose plenamente, tanto en acción como en palabra. Queridos hermanos, cuando Pedro dice a vuestra fe añádanle virtud, está diciendo que la fe debe estar acompañada de la excelencia que da el Evangelio, porque cuando lo hacemos de manera excelente, entonces estamos mirando otra vez a aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Y excelencia tiene que ver con resplandor, con brillo. Un predicador dijo, el mundo no lee la Biblia, pero el mundo sí lee a los cristianos. Así que mis hermanos, hay que hacer todo con excelencia moral, con el entendimiento de lo que significa el bien y el mal. Y Dios en su palabra nos dice qué está bien y qué está mal. Pero el mundo a lo bueno le llama malo, pero a lo malo le llama bueno, y no podemos dejarlo así porque está mal. La siguiente virtud o el siguiente aspecto del fruto es el conocimiento. A vuestra fe hay que añadirle virtud, a la virtud ahora hay que añadirle conocimiento, un ingrediente más, el tercer ingrediente, fe, virtud y ahora conocimiento. Esta cualidad de conocimiento es también entendimiento, y es un entendimiento que me ayuda a madurar, vivir por la fe, vivir en virtud y ahora vivir en conocimiento. Esta palabra conocimiento o entendimiento implica, óigase bien mis hermanos, que la usamos con nuestra mente, pero no es cualquier mente, es una mente que ahora está renovada por el Evangelio. Cuando la Biblia nos dice
Póngale a esto conocimiento, añádanle conocimiento, nos está indicando que a ese conocimiento se lee a partir del entendimiento que nos da la palabra del Señor. ¿Cómo leemos nuestra vida? ¿Qué pensamos de nuestra vida? ¿Qué pensamos del mañana? ¿Qué pensamos del hoy? ¿Qué pensamos de todo lo que nos rodea? Es algo que demanda de todos nosotros conocimiento. Cuando usamos nuestra mente, obtenemos la idea correcta a partir del Evangelio de lo que es la realidad. Y quiero dirigirme a ustedes con algo que decía un apologista cristiano cuando él decía: mira, si tú te acercas a Dios, conoces más a Dios, entonces tendrás los pensamientos correctos, tomarás las decisiones correctas. Si tú conoces a Dios, todo lo que tú hagas estará en función de este conocimiento. Y él lo decía de manera muy enfática y dirá: mira, tus equivocaciones en la vida serán menos. Muchos cristianos, muchos evangélicos fallan en sus vidas porque carecen de este conocimiento. Ponemos nuestro conocimiento a trabajar usando los sentidos, no solo en lo que escucho, lo que veo, lo que como, lo que palpo, hacia dónde me dirijo, sino que todo nuestro ser estará en función de este conocimiento. Y esta palabra conocimiento, recuerden que hace 8 días dijimos, es un conocimiento superior, es un conocimiento que viene de lo alto. Trabajar en todo sentido hace que nosotros pensemos, vivamos y actuemos como Cristo lo enseñó. Cuando nosotros añadimos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, entonces encontramos una coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Y esa es la gran diferencia entre el verdadero cristianismo del que no lo es. El verdadero cristianismo es coherente entre lo que piensa y lo que hace. Cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de un conocimiento completo. No es un conocimiento por partes o un conocimiento superficial o periférico. Es un conocimiento íntimo y es un conocimiento práctico. Este conocimiento también nos da discernimiento, es decir, podemos distinguir y podemos observar con suma claridad hacia dónde nos dirigimos y sobre qué estamos rodeados o de qué estamos rodeados mejor. El conocimiento se refiere a manejar la vida para la gloria de Dios. Crecer en ese discernimiento espiritual nos da sabiduría para la vida. El conocimiento es aprender la verdad de la palabra de Dios, aprenderla correctamente. Y algo que me llama la atención de lo que Pedro quiere enseñar es que este conocimiento nos ayuda, uno, a entender la palabra de Dios y aplicarla como es. Este conocimiento nos ayuda a entender la palabra de Dios y aplicarla como es, porque proviene de un conocimiento superior. Cuando nosotros meditamos en ella, en la palabra y en el conocimiento de Dios, entonces estamos dotados de la mente de Cristo. Todo esto significa que nuestro ser se compromete plenamente en permanecer cada día más en la palabra de Dios. Y esto responde a por qué nosotros no crecemos tanto en la palabra de Dios. Esto responde por qué nosotros no practicamos la palabra de Dios. Esto responde a por qué a veces en algunas situaciones la Biblia es extraña para nosotros. Porque carecemos de este conocimiento. Carecemos de esta comprensión.
Carecemos de esto que Pedro nos señala con bastante énfasis. Cuando conoces a Dios, puedes confiar mejor. Cuando conoces a Cristo, reposas. La agitación nuestra en todas las esferas de nuestra vida se da por una razón: desconocer a Cristo, desconocer su poder. Aquellos que iban en la barca, sus discípulos, lo estremecen y le dicen: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y la reprensión del Señor, ¿cuál fue? ¿Por qué estáis así amedrentados, hombres de poca fe? Es decir, Él les dijo: ustedes no me conocen, yo estoy aquí. Conocer al Señor nos lleva a descansar y a dormir bien. Si hay algo que te robe el sueño, algo que no te deja en paz, que te intranquiliza como cristiano, entonces debo decirte: conoce más a Cristo. A vuestra fe añádale virtud, a la virtud añádale conocimiento. Pero al conocimiento hay que añadirle dominio propio. El teólogo del siglo IV después de Cristo, Agustín de Hipona, define al dominio propio como la templanza para llevar en equilibrio la vida cristiana. Dominio propio y templanza son exactamente lo mismo. Y concuerdo con lo que dice Agustín, porque Agustín toma estas palabras de Pedro e indica que el dominio propio ayuda a vivir una vida de equilibrio. Esta virtud viene como el resultado del carácter de Cristo en la vida del creyente y tiene como finalidad el equilibrio en todo lo que es nuestra vida. ¿Por qué el dominio propio es un fruto que honra también a Dios? Porque en primera instancia el dominio propio es un freno que Dios nos da por gracia para contenernos de muchas cosas. El dominio propio es la búsqueda constante y el anhelo de que todo cristiano debe cultivarlo para poder hacer frente y poder hacer una barrera a la corrupción de nuestra carne. Vivimos en un mundo que no colabora con estos anhelos. Pedro lo dijo al final del versículo 4, dice que para huir de la corrupción de este mundo a causa del pecado, la concupiscencia, y se requiere tener dominio propio para ello. Por eso debemos cultivarlo de manera intencional y también dependiendo del Evangelio. Él nos garantiza el perdón, la aceptación. También nos garantiza la gracia para poder tener ese dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio, estamos hablando de ese freno que nos contiene, por ejemplo, de las tentaciones sexuales, de ese freno que se nos pone para decir no a muchas cosas, para vivir en gracia de Dios y vivir conforme a Él. Se requiere del dominio propio. Y ustedes van a encontrar lo que Pablo le recomienda a Timoteo, le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio te capacita a ti como creyente para que no seas presa fácil de las tentaciones. Entre ellas, lo dijimos anteriormente, la tentación sexual. La palabra que usa Pedro tiene como referencia permanecer. Es decir, que hay que mantenerse firme ante la prueba. Cuando nos proponen cosas no correctas, allí es donde podemos usar el dominio propio. Cuando nos proponen cosas indebidas, allí es donde debe obrar el dominio propio. El dominio propio es la referencia a una de nuestras doctrinas de la gracia, la perseverancia de los santos. Podemos perseverar y llegar hasta el fin
porque Dios por gracia nos ha concedido de ese dominio propio para sostenernos y vivir la vida como cristianos. Alguien dijo que si un creyente no tiene dominio propio, es como una ciudad que está invadida sin murallas. Así es el creyente que no tiene dominio propio. Un cristiano con dominio propio es como aquel atleta que se abstiene de alimentos ricos, quizás de vino, incluso de la vida sexual, con el fin de llegar a la meta, con el fin de alcanzar aquel objetivo. Asimismo, nosotros debemos tener dominio propio para llegar a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Pedro nos dice: habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, de esta manera nosotros debemos también huir. Y para huir necesitamos dominio propio. Cuando nos proponen mentir o prestarnos para calumnias, para embustes, ¿qué debemos hacer? Tener dominio propio. Cuando sentimos la tentación de coger lo que no es nuestro, es decir, hurtarlo, robarlo, el dominio propio allí juega un papel importante, nos frena. El dominio propio nos frena ante los deseos de este mundo, pero también el dominio propio nos frena ante esas actitudes que por causa de nuestra naturaleza brotan, como los gritos, las malas palabras, como las acciones. Necesitamos dominio propio. Así que, mis hermanos, la fe, la virtud, la excelencia moral, el dominio propio, el conocimiento nos permiten glorificar a Dios. Veamos los siguientes frutos que nos permiten honrar la iglesia. Dijimos que todos se complementan, así todos glorifican a Dios y todos honran la iglesia. Pero preguntémonos, amados hermanos, ¿qué significa honrar la iglesia? Honrar la iglesia es honrar a Dios mismo. Honrar la iglesia es honrar a Cristo. La Biblia dice que los creyentes, cada creyente es templo del Espíritu Santo, y que en este grupo de personas está Dios mismo, está el Dios vivo, porque toda la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El dominio propio hace parte también de la honra hacia la iglesia, porque Pedro está diciendo: miren, a la fe que hay que añadirle virtud, a la virtud que hay que añadirle conocimiento, al conocimiento que hay que añadirle dominio propio, y ahora al dominio propio que hay que añadirle exactamente paciencia. ¿Por qué el dominio propio nos enlaza o nos conecta con la honra a la iglesia, sabiendo que el dominio propio también glorifica a Dios? ¿Por qué hay esta conexión? Porque todos nosotros estamos llamados a vivir con moderación. ¿Hay algún aspecto de tu vida que esté fuera de control? ¿Hay algo a lo cual tú no le has podido poner freno en toda tu vida? ¿Qué está fuera de control que no honra a Dios y no honra a la iglesia? Pueden ser problemas económicos, es decir, tú no has tenido como una restricción en cuanto a la parte administrativa. Déjeme darle un ejemplo. Resulta que usted va pasando por un almacén, pero en la casa necesita comprar algo que se necesita, y usted prefiere comprar eso que está en el almacén, dejando de comprar lo que necesitaba en la casa. No tienes dominio propio, no estás honrando la iglesia, no estás honrando tu vida porque eres un mal administrador, y asimismo no tienes moderación.
Y Pedro dice, no hagan eso. Eso no habla de un buen cristianismo, estás fuera de control. Pero pensemos en la inmoralidad. Si nosotros no tenemos dominio propio y vamos a suponer que uno de los hermanos está en un escándalo inmoral, ¿qué va a pensar las demás personas por no haberle puesto freno a esa situación? ¿Qué van a pensar las demás personas de la iglesia? ¿Qué van a pensar de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que por causa de esas situaciones el nombre del Señor, ¿cómo es? Blasfemado. O sea que a esto hay que ponerle ¿qué? Freno. A la vida inmoral se necesita ponerle freno, porque deshonra la iglesia, deshonra el nombre del Señor. Por eso la pregunta que podemos hacer aquí es: ¿qué está sin control? ¿Qué es lo que no hay en ti? ¿Qué es lo que no hay moderación? Pensemos también en las relaciones nuestras como hermanos. Pensemos en las actitudes que a veces tenemos. Hablamos a destiempo, hablamos sin sabiduría, hablamos como se nos va saliendo las palabras. Es decir, no pensamos para hablar. Hablemos de las actitudes nuestras, de los hábitos que tenemos. No somos moderados y eso deshonra la iglesia, deshonra la comunidad cristiana. Ahora pensemos en una iglesia donde todos son chismosos. Y todo lo que se cuenta se va sabiendo y se va regando todo esto. No hay moderación ¿en qué? En la lengua, o sea, nos falta dominio propio. No hay honra a la iglesia del Señor. Pero hablemos de la pereza. La pereza es algo también que hace presencia y es un mal. No, eso no es un hábito, es un pecado según la Biblia. Y Dios nos manda a vivir sumisos a Él y de esta manera honramos a Él. Un mal hábito también es no dormir lo adecuado. Ustedes dirán, pero hermano, yo duermo bien, amén. Pero la Biblia nos llama a organizar bien las cosas, a organizar bien el tiempo. Es decir, vivir en sabiduría para honrar la iglesia. Ligeros al hablar, no honra a la iglesia. No ser moderados en la comida. Hay gente que requiere estar comiendo todo el tiempo. Eso se llama gula. Los autores neotestamentarios hicieron mucha frecuencia a la aplicación del dominio propio para honrar la iglesia. Cada uno de nosotros debe honrar la iglesia a través del dominio propio en la práctica. No solo se honra a Cristo, sino también se honra la iglesia. Entonces, a este dominio propio ahora nos toca añadirle paciencia. Algunos traducen esta palabra paciencia como perseverancia. Otros también dicen constancia. Santiago nos dice, miren, el hombre de doble ánimo no persevera en los caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este fruto también honra a Dios, pero también honra la iglesia. Y debe honrar a Dios todo el tiempo. ¿Qué es entonces la paciencia, la perseverancia, la resistencia? ¿Qué Pedro nos da a entender? Pedro es muy intencionado en lo que está haciendo aquí. ¿Qué necesita realmente una iglesia? Aparte de tener fe, virtud, conocimiento, dominio propio, ¿qué necesita tener? Constancia, resistencia en el buen sentido de la palabra. La iglesia necesita avanzar. Pero nosotros, por nuestra naturaleza, ¿qué es lo contrario de la paciencia? La impaciencia. ¿Ustedes son impacientes? Sí. ¿Cómo quieren las cosas? Ya. ¿Cómo quieren que el café esté? Ya, o sea, como que eso fuera echarle el agua y echarle los ingredientes y ya salió café. No, eso toma un tiempo. ¿Cómo nace una planta?
Usted echa la semilla y ya de una vez creció. No, eso tiene un tiempo. Lavar la ropa, por ejemplo. Usted ya jugó la ropa, ya salió limpia, se secó y se la quitó y a los 5 minutos se la quiere volver a poner. Así queremos nosotros las cosas en este mundo, y eso solo se describe por una palabra: impaciencia. ¿Cuántos quisieran las cosas así? Ya, rápido. No, no es así. La vida cristiana no es así. Esperar un trabajo adecuado, ¿qué demanda? Paciencia. La vida cristiana demanda paciencia. ¿Dónde se nos pule la paciencia? No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de pagar esos recibos a último momento en los CADES. Yo recuerdo que eran filas de 6, 7, 8 cuadras. Todo el mundo pagando los recibos porque no habían los medios electrónicos que se tienen ahora. Pedro está diciendo aquí algo muy interesante, hermanos, y es que la paciencia nos lleva a confiar en Dios, en su providencia, en su sabiduría y en su amor. Repito, Pedro nos lleva aquí a confiar en la soberanía de Dios. O sea, la paciencia nos lleva a confiar en la sabiduría de Dios, en la providencia de Dios, en el amor de Dios y en la soberanía de Dios. Porque la paciencia, según Pedro, la paciencia, según el apóstol Pedro, significa confiar y esperar en el tiempo divino. Eso es paciencia en Dios. Confiar en el tiempo divino. Confiar, esperar que Dios tiene un tiempo. No se angustie, no se desespere, no tome decisiones en contra de lo que estamos enseñando en la mañana de hoy. Confíe en que Dios tiene un tiempo y tiene los medios, tiene las personas, Él lo tiene todo, como diría un cómico mexicano, fríamente calculado. No se angustie. La paciencia significa no desesperarse, no apartarse, continuar hacia la meta. Pero también paciencia es soportar al que es insoportable, al que no nos aguantamos, amar al que no es amable, amar al que no es fácil, amar a ese hermano difícil, a ese hermano que no quisiéramos, pero está. Dios nos llama a tener paciencia porque esto honra a Dios y honra la iglesia. Hablemos de la piedad. A vuestra fe, ¿qué hay que añadirle? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Pero a la paciencia ahora agréguele piedad. La piedad aquí, según Pedro, hermanos, significa la sumisión a Dios, la sumisión al Señor, estar al servicio de Él. Como diríamos en los ejércitos, ¿qué ordena mi capitán? ¿Qué ordena mi capitán Jesucristo? ¿Qué ordena mi Señor Jesucristo? Eso es vivir sumisos a Él. La vida según Cristo es la vida según la piedad. La piedad es la vida según el Evangelio. A los piadosos se les describe como justos, como los hijos de Dios, como los vasos de gracia. Los trigo son las ovejas del redil del Señor. Estos son los que llevan la vida piadosa. La piedad es una constante vida de adoración. Cuando la Biblia nos dice que hay que tener piedad y hay que ser piadosos, nos está diciendo que tu vida
es una vida de adoración. Ejemplo, cuando te duchas, allí adoras al Señor. Cuando refriegas un plato en la cocina, allí adoras a Dios. Barrer, que podríamos decir, ¿qué es pasar una escoba por el piso? Eso adora a Dios. Cuando nos desplazamos en la calle, adora a Dios. O sea, la adoración no es el cántico, la adoración no es levantar las manos, hace parte de la adoración. Trabajar bien es adorar bien. Servir es adoración. Cuando un cristiano cultiva la piedad, de manera intencional está practicando las disciplinas espirituales que él está viviendo, que tiene que ver con lo que hablamos del conocimiento. Cuando hablamos de la piedad, estamos mostrándole al mundo a través de esa práctica que leemos la Biblia, que somos hombres y mujeres de oración, que somos hombres y mujeres de una vida familiar, que tenemos una muy buena comprensión de los sacramentos de la iglesia, pero también al mismo tiempo tenemos una comprensión de lo que significa la comunión entre nosotros mismos. La vida piadosa es una vida que refleja el carácter de Cristo. Y Dios nos ordena ejercitarnos en la piedad. 1 Timoteo 4:7. Ejercítate para la piedad, porque ésta se ejercita aquí en esta tierra, pero repercute en la eternidad. Esfuérzate por la paz con todos y por la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de la vida piadosa, estamos hablando de una vida que vive en los medios de gracia. Pensemos que tenemos que ir hasta cierto lugar, mis hermanos. Vamos a suponer que voy a ir hasta un pueblo de Cundinamarca, esa es la meta. Pero para llegar hasta ese lugar necesito unos medios, es decir, algo que me desplace. En este caso puede ser un transporte, pero si ese transporte no tiene el combustible, no va a poder desplazarse. Si usted no tiene el pasaje, no podrá tampoco desplazarse. Si no tiene el lugar indicado para ir, no podrá desplazarse. A esto la Biblia le llama los medios de gracia. Lo que necesitamos para llegar hacia ese destino. Y el destino está claro para todos, ¿verdad? Somos cristianos evangélicos y sabemos que nuestro destino es la vida eterna. Pero hay unos medios para llegar allá. Hay unos recursos para llegar hacia ese lugar. Y esos recursos pues son esas virtudes que Pedro nos está describiendo. ¿Y cuál es la primera? La fe. La segunda, ¿cuál es la segunda? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Eso lo necesitas para vivir la vida como cristiano. Dios muestra que los medios de gracia tienen una meta, hay un fin: la oración, la lectura de la Biblia, congregarse, participar de los sacramentos. Una tercera razón o una tercera enseñanza de estos frutos es que estos frutos también nos ayudan a amar al prójimo. Amar al prójimo igual amar a Dios. Amar a Dios igual amar al prójimo. ¿Qué es amar al prójimo?
Amados hermanos, en el lenguaje de Dios, amar al prójimo significa amar mi enemigo. En el lenguaje de Dios, amar al prójimo es amar al desagradable. En el lenguaje de Dios, el prójimo es cualquier ser humano, independientemente de su estatura, de su color de piel, de su forma, su estrato. Todo es contemplado en el prójimo de acuerdo al lenguaje de Dios. El prójimo es aquella persona que no es de mi entero agrado. El prójimo es aquella persona que la mastico pero no la paso. El prójimo es aquella persona que en momentos de la vida me hace mi vida imposible. Ese es mi prójimo. ¿Qué dice el Evangelio? Hay que amarlo. Y Pedro está diciendo que a esas virtudes o a ese fruto hay que añadirle amor fraternal, es decir, el amor entre hermanos. Y Pedro nos la pone aquí un poco alta, difícil, hermanos, porque como de la piedad surge el amor fraternal, esa palabra piedad también tiene que ver con reverencia, respeto. Eusebia es esa palabra, y el piadoso es un eusebeis, y ese eusebeis es el que respeta, honra al prójimo, y de ahí se desprende el amor fraternal. Es decir, que esta palabra afecto fraternal o amor fraternal con el cual cierra Pedro es la palabra Filadelfia, y quien lo practica se llama un filadelfos. Todos los filadelfos en el mundo greco-romano buscaban su combo, buscaban su parche, buscaban su gente en un lenguaje coloquial. Y Pedro dice, no es así, no es de esta manera que ustedes piensan. Así que a esa piedad hay que sumarle afecto fraternal. Aquí el afecto lo ponen en términos del cariño, en términos del aprecio. Y yo le pregunto, ¿aprecias al que está a tu lado? Aquí apreciar es darle el valor que da el Evangelio, no el que tú le quieres dar. Si tú miras, si el que está a tu lado fuera un indigente, ¿lo apreciarías? ¿Qué dirías tú? No, pero está sucio, huele mal, está mugriento, no se ha bañado, quizás no ha comido. Uno pudiera justificarse y decir, ¿cómo voy a amar a esta persona? Pues el Evangelio le dice a usted que lo tiene que amar. El que ama es porque ha conocido a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Tú estimas? Estimar al hermano significa valorarlo por lo que él es como persona. Y cuando la Biblia habla de afecto o cariño, habla de tener cuidado por él. Si ustedes me aman a mí, que eso es difícil, ¿verdad? Si ustedes me aman a mí, ¿qué deben hacer? Cuidarme. Si yo los amo a ustedes, ¿qué debo hacer yo por ustedes? Cuidarlos. Y hoy a carta blanca, delante de nuestro Dios, pregunta, ¿y en qué me tienen que cuidar? ¿Y yo de qué los debo cuidar?
¿Saben, hermanos, que nosotros, aunque nos vemos, no nos conocemos? Porque yo no sé realmente usted por qué está atravesando. O sea, Pedro está cerrando aquí estas virtudes para decirle a la iglesia: miren, ustedes tienen que cuidarse, estimarse, apreciarse como hermanos. Porque eso es lo que hace e hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Cristo cuidó a los suyos? Él deja en las cuatro narrativas de los evangelios muchas maneras como Él los cuidó, de forma amorosa, de forma abnegada, hasta lo sumo. ¿Cómo lo hizo Él? En una ocasión los discípulos le dijeron: Señor, es como tarde, dígales que se vayan. ¿Y qué dijo el Señor? Sí, váyanse y mañana nos vemos otra vez. ¿Hizo así el Señor? Dijo: no, ustedes denles de comer. ¿En qué estaban pensando los discípulos? ¿Cómo los despachaban y cada quien para su casa? Pero el Señor Jesús, ¿en qué estaba pensando? Esta gente tiene ¿qué? Hambre. Esta gente necesita. Eso es apreciar a los hermanos. Eso es apreciar la iglesia. Pero si no nos conocemos, pues realmente lo que usted vive con su vida estará en su vida, y eso como que no me compete. Pero a partir de esta enseñanza, lo que les pase a ustedes me compete a mí, y lo que me pase a mí les compete a ustedes. Y ese es un punto muy alto de lo que significa la enseñanza de Pedro. Así que a su fe añádale virtud, a su virtud añádale conocimiento, a su conocimiento añádale dominio propio, a su conocimiento propio, dominio propio añádale paciencia, a la paciencia súmenle la piedad, pero ahora la piedad póngale afecto por el hermano, afecto por los hermanos, afecto por la iglesia. Pero hay algo más que Pedro aquí nos dice, hermanos. Cuando tú cuidas a tu hermano y cuando tú cuidas a tu hermana, de alguna manera es como si tuvieras cuidado por el Señor. ¿Sí lo entendieron? Él dijo en Mateo 25: por cuanto a uno de estos diste un vaso de agua, es como si a mí me lo hubieras dado. ¿Sí? Por cuanto diste a alguien esto, es como si me lo hubieras dado a mí. Porque ellos preguntan: bueno, ¿y cuándo estuviste con sed? ¿Cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo necesitabas vestido? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Y el Señor dice: por cuanto tuviste cuidado de estas cosas, tuviste cuidado de mí. Tú dices: quisiera cuidarte, Señor, en términos comparativos. Muy bien, cuida a los hermanos, cuídalos. Cuando decimos en la práctica lo que significa el afecto fraternal, significa no dañar al hermano, no hablarme mal de él, no perjudicarlo, no damnificarlo, no estropearlo, no afligirlo, no conmoverlo, no avergonzarlo, no apenarlo. Pero más bien buscamos favorecerlo, beneficiarlo, preocuparnos por él. El Señor resumió esta enseñanza así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es un tope que nos da el Evangelio. Y finalmente Pedro cierra con él, con el amor. Con el amor. Dice, Justino Mártir dijo así, refiriéndose a este pasaje de Pedro: la fe es el principio, el amor es el cierre. El Señor preguntó: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Amar al Padre con todas las fuerzas, con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, y amar al prójimo
En eso se sintetiza la ley del Señor. Nosotros hemos llegado a conocer, hemos creído en el amor de Dios. Este amor es algo muy interesante, yo no lo había visto de esta manera, pero sin amor y sin fe es imposible vivir lo que está en medio, es como un factor emparedado. Y más allá de la bondad fraternal, el amor aquí significa sacrificio, porque es lo que hizo Cristo por nosotros. Dios predicó su amor y predicó las grandezas de su amor en la cruz del Calvario, al enviar a su Hijo y mostrarlo y darlo por pecadores como nosotros. George Whitefield, una vez predicando de su amor, dijo a su audiencia: sí, ustedes blasfemos, vengan. Ustedes pecadores, vengan. Ustedes mentirosos, vengan. Ustedes injuriadores, vengan. Ustedes calumniadores, vengan. Ustedes adúlteros, fornicarios, vengan. Ustedes blasfemos, vengan. Que aquí está el pan mostrado en el amor de Cristo. Coman de este pan y entonces ya no serán más blasfemos. Coman de este pan y no serán más injuriosos. Coman de este pan y no serán más mentirosos. Coman de este pan y no serán más borrachos. Coman de este pan y no serán más unos miserables. Eso significa ser partícipes del amor de Dios. Y es en esa misma medida que debemos hacerlo. Un cristiano que ama es porque pasó por la cruz del Calvario. Si un cristiano no ama, no conoce el Evangelio. Del amor de Dios se desprende la salvación. Versículos 1 y 4. Dice que por medio de Cristo y su divino poder, por medio de estas cosas que son preciosas, grandísimas, es que nosotros llegamos a ser partícipes de la gloria divina, partícipes. Somos participantes de la naturaleza de Cristo. Es decir, participar es algo así como comer. Mis amados hermanos, Dios te manda amar. Dios ordena amar. Quisiera cerrar con algunas aplicaciones. Escúchese bien, mis hermanos. Quien no practica estas virtudes es carente de todo conocimiento de Cristo. Un cristiano es llevado a feliz término cuando vive en estas virtudes. Es necesario santificarse para comprender mejor a Cristo. El versículo 4 al final nos dice que el pecado obstruye la relación con Dios y que si el pecado obstruye, entonces se corta la comunión. Por eso es necesario venir al arrepentimiento. El fruto de la vida cristiana radica elementalmente en aquellos que por la nueva naturaleza, asistidos por el Espíritu de Dios, viven como Cristo. Si eres un verdadero creyente, entonces el fruto de una vida cristiana en ti será evidente. Miremos la parte final del versículo 5. A la virtud, conocimiento, y luego a estas virtudes, amor. ¿Cómo el Padre nos amó a nosotros? Dando a su Hijo unigénito, porque de tal manera nos amó Dios, que dio, que si usted cree en Él tenga vida eterna. Oremos al Señor y démosle gracias. Padre, te damos gracias en esta mañana, Santísimo Dios. Oh Dios,
Perdona nuestros pecados y nuestras maldades, Padre mío que estás en el cielo. Que tu palabra corra y sea glorificada en nuestra vida. Tenemos estas virtudes, Señor, a las cuales Pedro escribe con la única intención de que haya fruto en nuestra vida como cristianos. El fruto es una evidencia de lo que ha pasado en nuestra vida. Debe ser evidente la fe, como también debe ser evidente el conocimiento, y también debe ser evidente el dominio propio. Debe ser evidente la paciencia, debe ser evidente la vida piadosa y debe ser evidente el afecto entre los hermanos y debe ser evidente el amor con el cual el Padre nos ha amado. Ese amor ágape, que significa amor sacrificial. Ese fue el amor mostrado a los pecadores en la cruz del Calvario. Ese fue el amor que me fue mostrado a mí, porque no lo merecía y nadie lo merece. Señor mío y Dios mío, en ti hay poder, Señor, para transformar y para cambiar la vida de todo aquel que viene ante ti en arrepentimiento y fe. Estas cualidades, como las que aparecen en el Sermón del Monte, lo que llamaríamos las bienaventuranzas, también traen dicha al corazón, también traen dicha a una vida que ha creído en ti. Pudiéramos decir, dichoso todo aquel que tiene fe, dichoso todo aquel que tiene conocimiento, dichoso todo aquel que tiene dominio propio, dichoso todo aquel que es paciente, dichoso todo aquel que es piadoso, dichoso todo aquel que ama a los hermanos, dichoso todo aquel que ama según el amor divino. De Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.